Ella me dijo que aceptara que siguiera viendo a su ex, así que empaqué todo y me fui sin decir una palabra. Mi prometida me dijo que tenía que aceptar que ella todavía estaba viendo a su ex. Luego fue a la casa de él y me envió un mensaje de texto para que no armara un drama cuando llegara a casa. Así que no lo hice. Empaqué todo lo que poseía, dejé mi llave en el mostrador y la dejé llegar a casa para encontrar la respuesta más silenciosa que jamás le había dado. A los 36, me había vuelto bastante bueno en distinguir la diferencia entre la confianza y ser convertido en un tonto. Soy Corbin, y había estado comprometido con Elise el tiempo suficiente como para que nuestros amigos dejaran de preguntar cuándo era la boda y comenzaran a preguntar por qué no lo habíamos hecho ya. Llevábamos juntos años. Compartíamos un contrato de arrendamiento, un sofá por el que discutimos durante 2 semanas antes de comprarlo, una mesa de comedor que se tambaleaba a menos que pusieras un recibo doblado debajo de una pata y una rutina de domingo en la que yo hacía panqueques mientras ella se paraba en la puerta de la cocina diciéndome que siempre quemaba el primero. Quemaba el primero cada vez. Esa era la vida que pensé que estábamos construyendo. No perfecta, no dramática, simplemente estable. Teníamos facturas en pago automático, una carpeta de bodas en el armario del pasillo, cuentas de streaming con nuestros 2 perfiles y amigos que nos trataban como una unidad permanente. Cuando la gente decía Corbin y Elise, sonaba como una sola palabra. Luego Nate volvió a aparecer en escena, y de alguna manera me convertí en el malo por darme cuenta de que nunca se había ido realmente. Nate era el ex de Elise de antes de mí. Yo sabía de él. Nunca había sido el tipo de hombre que pretendiera que mi prometida había estado sellada en plástico antes de que la conociera. La gente tiene historias. La gente tiene viejas relaciones, viejas fotos, viejas canciones que todavía los hacen detenerse por un segundo. Yo entendía eso. Así que, cuando Elise mencionó que Nate se había puesto en contacto, no entré en pánico. Estábamos comiendo comida para llevar en el sofá y lo dijo de manera casual, como si estuviera hablando de encontrarse con un antiguo compañero de trabajo. Nate me envió un mensaje hoy, dijo. Aparté la vista de la televisión. Nate, tu ex. Ella rodó los ojos, pero ligeramente. Sí, Nate, mi ex. Vio algo que publiqué y me saludó. Ha estado pasando por un mal momento. Eso apesta, dije. Me observó por un segundo como si esperara más. Le pregunté, ¿piensas hablar con él? Tal vez un café, dijo. Solo para ponernos al día. Dejé mi caja de fideos. No te estoy diciendo con quién puedes hablar. Te estoy preguntando dónde está el límite. Sonrió como si hubiera dicho algo infantil. El límite es la confianza. En ese momento, eso sonó lo suficientemente maduro como para que lo dejara así. Confianza. Claro. Confiaba en ella. Confiaba en nosotros. El café ocurrió un sábado por la tarde. Llegó a casa con un vaso de papel todavía en la mano y me dijo que Nate parecía mayor, tenía un mal corte de pelo y todavía era imposible tener una conversación seria con él. Me reí. Ella se rió. Nada de eso pareció peligroso, pero el café se convirtió en llamadas. Al principio, Nate llamaba al anochecer, luego más tarde. Luego Elise comenzó a salir al patio para contestar. Volvía sonriendo a su teléfono. Y cuando le preguntaba qué era gracioso, decía, nada. Solo Nate siendo Nate. Su teléfono comenzó a quedar boca abajo sobre la mesa, no escondido exactamente, sino posicionado. El tipo de pequeño movimiento que notas después de vivir con alguien el tiempo suficiente como para saber cómo tiran normalmente sus llaves, dónde dejan sus zapatos y qué lado del sofá reclaman sin pensar. Una noche, entré en la cocina alrededor de las 11 y la encontré apoyada en el mostrador en la oscuridad, riendo en susurros. Cuando me vio, se enderezó. No sabía que todavía estabas despierto, dijo. Podría decir lo mismo. Ella suspiró. Es solo Nate. Esa frase está empezando a hacer mucho trabajo. Su rostro cambió. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hacerlo raro. Quería decir que no soy yo quien está susurrando con un ex en la oscuridad. En cambio, respiré hondo.
Estoy actuando como si mi prometida me estuviera ocultando conversaciones. Se rió una vez, de forma aguda y sin humor. Actúas como si te estuviera engañando porque contesté una llamada telefónica. No, dije, actúo como si algo se sintiera mal. Porque algo se siente mal. Esa fue la primera discusión real. No explotó. No gritamos. No le arrebaté el teléfono ni exigí contraseñas ni amenacé con irme. Me senté a la mesa de la cocina e intenté hablar como un hombre adulto en una relación adulta. No te estoy pidiendo que borres tu pasado, le dije. Te estoy pidiendo que no lo invites a nuestra relación cada semana. Se cruzó de brazos. Suenas inseguro. Eso es fácil de decir cuando no quieres responder la pregunta. La respuesta es que él es mi amigo. Él es tu ex. Él era mi ex. Ahora es mi amigo. Entonces, ¿por qué siento que no se me permite tener una opinión al respecto? Porque tu opinión es controladora. Ahí estaba. La palabra que hacía que cualquier respuesta se sintiera como una prueba de la acusación. Si me oponía, era controlador. Si hacía preguntas, era inseguro. Si me quedaba callado, estaba de mal humor. Así que retrocedí. En parte porque no quería ser ese tipo. Y en parte porque todavía creía que a Elise le importaba cómo esto me afectaba. Luego comenzó a hacerlo público. Teníamos un chat grupal con un puñado de amigos, Travis, Maya, Kelly, un par más y nosotros. Era principalmente para memes, planes de cena, fotos de malos estacionamientos y discusiones sobre dónde pedir alitas. Un jueves, mientras estaba en el supermercado, mi teléfono vibró. Elise había escrito: Corbin está siendo raro porque Nate me llamó 2 veces esta semana. Que alguien le diga que los adultos pueden tener amigos. Maya respondió con un emoji de risa. Alguien más escribió: ah. Miré la pantalla junto a un estante de cajas de cereal, sintiendo que mi cara se calentaba. Antes de que pudiera responder, Travis me envió un mensaje de texto en privado. Hermano, ¿por qué te está convirtiendo en el chiste? Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. En casa, le pregunté a Elise por qué puso eso en el chat grupal. Se encogió de hombros desde el espejo del baño mientras se quitaba los aretes. Porque estabas siendo raro. Eso era privado. No es tan serio. Lo es para mí. Se dio la vuelta. Eres demasiado viejo para actuar así de inseguro. Esa frase se quedó conmigo más tiempo del que quería. La semana siguiente, fuimos a cenar con el grupo. No fue nada elegante, solo uno de esos lugares ruidosos donde las mesas están demasiado juntas y todos hablan por encima de los demás. Elise se sentó frente a mí usando el suéter que me gustaba, riendo demasiado fuerte de sus propias historias. Durante la primera hora, todo pareció normal. Luego surgió el nombre de Nate porque Elise lo mencionó. Dijo la cosa más graciosa hoy, comenzó. Travis me miró. Maya de repente se interesó en su bebida. Elise se dio cuenta. ¿Qué? Dijo, sonriendo. ¿Vamos a fingir todos que Nate es Voldemort ahora porque Corbin se siente incómodo? Hubo algunas risas incómodas. Dije en voz baja: Elise. Ella ignoró la advertencia en mi tono. Las relaciones reales requieren confianza, dijo, mirando alrededor de la mesa como si estuviera dando un consejo. Corbin solo tiene que acostumbrarse a que Nate sea parte de mi vida. Uno de los chicos, tratando de romper la tensión, dijo: entonces Corbin también puede ir a cenar con una ex, ¿verdad? Elise se rió de inmediato. Eso es diferente. ¿Cómo? Preguntó Travis. Ella hizo un gesto con la mano. Él no tiene una historia como la nuestra. La mesa se quedó en silencio de esa manera especial en que los adultos se quedan en silencio cuando alguien ha dicho algo feo, pero todos son demasiado educados o demasiado cobardes para tocar el tema. Miré a Elise. Me devolvió la mirada como si hubiera ganado algo. En el camino a casa, mantuve ambas manos en el volante y dije: me avergonzaste esta noche. Apoyó la cabeza en la ventanilla del pasajero. No, tú te avergonzaste a ti mismo por estar tenso.
Les dijiste a nuestros amigos que necesito aceptar a tu ex como parte de nuestra vida. Él es parte de mi vida. ¿Entonces qué soy yo? Se giró hacia mí. No seas dramático. Te estoy haciendo una pregunta directa. Soltó un suspiro agotado como si estuviera cansada de enseñarle algo obvio a un niño. Todavía lo estoy viendo. Puedes aceptarlo o seguir actuando como un niño celoso. Algo dentro de mí se detuvo. Así que esa es la elección. Pregunté. Esa es la realidad, dijo. Asentí una vez y conduje el resto del camino a casa sin decir otra palabra. Esa noche, durmió como si finalmente me hubiera puesto en mi lugar. Me quedé despierto a su lado, mirando el ventilador de techo, dándome cuenta de que el problema ya no era Nate. El problema era que Elise creía que yo preferiría tragarme la falta de respeto antes que arriesgarme a parecer dramático. Pensaba que la calma significaba permanencia. A la mañana siguiente, comencé a documentar. No de una manera paranoica y salvaje. No hackeé nada. No puse rastreadores en su coche. No revisé cuentas privadas. Usé lo que ya tenía acceso legítimo porque también era nuestra vida. Guardé capturas de pantalla de sus mensajes para mí. Tomé fotos de los recibos de muebles y productos electrónicos que había comprado antes de que nos mudáramos juntos. Verifiqué qué facturas estaban a mi nombre, cuáles eran conjuntas y cuáles estaban asociadas a mi tarjeta. Revisé nuestro contrato de arrendamiento y me di cuenta de que teníamos una cláusula sobre la eliminación de un inquilino con un acuerdo por escrito y una división de responsabilidades hasta el final del plazo. Le envié un correo electrónico a nuestro administrador de la propiedad, el señor Hamley, y lo mantuve simple. Escribí que estaba considerando mudarme debido a una separación personal y quería entender los pasos adecuados sin violar el contrato. Me llamó la tarde siguiente. Mantén todo por escrito, dijo. Toma fotos antes de irte. Si vas a devolver una llave, documéntalo. Si ambos nombres están en el contrato, sigues siendo responsable hasta que procesemos los cambios o finalice el contrato. Su voz era tranquila, práctica, casi aburrida. Necesitaba aburrimiento. El aburrimiento significaba que no solo estaba reaccionando. El aburrimiento significaba que estaba construyendo una salida, no una rabieta. Cuando se lo conté a Travis, no pareció sorprendido. No estás planeando una pelea, dijo. No, estás planeando una salida. Exactamente. Bien, dijo. Porque ella te ha estado retando a que te quedes. No quería que tuviera razón, pero la tenía. Durante las siguientes 2 semanas, Elise se volvió más audaz porque yo me volví más silencioso. Confundió mi silencio con la rendición. Una noche, llegó a casa usando un perfume que usualmente guardaba para salir. Dijo que había estado con Kelly y Maya. La cosa era que Maya había publicado una foto desde su sofá 2 horas antes, usando pijama con una leyenda sobre cancelar planes y comer sobras. La cámara de nuestro timbre mostró a Elise saliendo a las 7:12, arreglada, subiendo a un viaje compartido. Me había enviado un mensaje de texto a las 8:30 diciendo, la noche de chicas se está alargando. No fue una prueba irrefutable. Fueron 10 pequeñas cerillas que seguía dejando caer y pidiéndome que no oliera el humo. Otra noche, Nate llamó mientras nos cepillábamos los dientes. Elise miró la pantalla, la volteó y luego dijo, voy a atender esto afuera. Enjuagué mi cepillo de dientes. A medianoche. Está pasando por un mal momento. Parece que tiene muchos de esos. Me lanzó una mirada. Por esto no te cuento las cosas. No, dije, no me cuentas las cosas porque entonces tendrías que admitir lo que son. Salió de todos modos. Me quedé en el baño con pasta de dientes todavía en la boca, escuchando la puerta del patio cerrarse. Para entonces, ya había separado lo que podía. Moví mi depósito directo a una cuenta que solo yo usaba. Cambié el pago automático de mi teléfono, mi seguro y mis propias suscripciones. Eliminé mi tarjeta de la aplicación compartida de entrega de comestibles. Empaqué mi pasaporte, certificado de nacimiento, documentos fiscales, un reloj de mi padre y algunas cosas que no podía reemplazar en una pequeña caja que guardaba en casa de Travis. No toqué sus cosas.
No toqué los artículos compartidos a menos que pudiera probar que los había pagado. El sofá se quedó. La mesa del comedor se quedó. El soporte de la televisión se quedó porque lo pagamos a medias. El escritorio en la habitación de invitados era mío. La cómoda del dormitorio era mía desde antes de que viviéramos juntos. Mis herramientas, mis libros, mi consola de juegos, mi ropa, mis cuchillos de cocina, mi cafetera, mis fotos enmarcadas de antes de ella. Esas eran mías. Elise notó la distancia, pero no la preparación. Una noche, se apoyó en el mostrador de la cocina mientras yo lavaba una sartén y dijo, «¿Ves? Esto es mejor». ¿Qué lo es? Finalmente estás aprendiendo que no todo se trata de ti. Cerré el grifo y la miré. Quizás el antiguo yo habría discutido. Quizás habría dicho, en realidad, si se trata de mí cuando es nuestra relación. Quizás habría intentado una vez más hacerle entender. En cambio, me sequé las manos y dije, quizás. Ella sonrió como si me hubiera entrenado. La siguiente gran grieta provino de Kelly. Kelly era una amiga cercana de Elise, no mía. Éramos amigables por Elise, pero no era alguien que esperaba que eligiera mi lado. Por eso su mensaje me sorprendió. Llegó un martes por la mañana. Oye, no quiero estar en el medio, escribió. Pero Elise le está diciendo a la gente que te estás volviendo controlador y que yo lo vi. Yo no vi eso. No quiero que mi nombre se use para algo que no respaldé. Me senté en mi coche en el estacionamiento de una ferretería leyendo el mensaje. Le respondí, ¿qué está diciendo exactamente? Kelly tardó un rato en responder. Dijo que la estabas monitoreando e intentando aislarla de Nate. Lo hizo sonar como si fueras inestable. Se me helaron las manos. Respondí, no la he monitoreado. Pedí límites básicos con respecto a su ex. Kelly respondió, lo sé, por eso estoy diciendo algo. Luego, después de otro minuto, envió capturas de pantalla. Abrí la primera y sentí como si me hubieran quitado el aire del coche. Elise le había escrito a Kelly, Corbin es el seguro. Es estable. Lo superará porque odia el drama. Otro mensaje decía, Nate todavía me conoce mejor que nadie. Es difícil de explicar. No voy a dejar a Corbin. Obviamente. Corbin es el tipo de hombre con el que construyes una vida. No dejarme. Obviamente. Como si yo fuera un mueble. Como si fuera el plan de la hipoteca. Como si fuera el hombre que mantenías por estabilidad mientras otro hombre obtenía la electricidad. No lloré. No golpeé el volante. No la llamé gritando. Simplemente me senté allí con mi teléfono en la mano hasta que la pantalla se atenuó. Kelly envió un mensaje más. Lo siento. Debería haber dicho algo antes. Escribí, gracias por decírmelo. Luego entré en la ferretería y compré cajas de mudanza. Ese fin de semana, hubo una fiesta informal en casa de Maya. Casi no fui, pero una parte de mí quería ver si Elise se retractaría después de sentir que me había vuelto silencioso. No lo hizo. Tomó 2 copas y comenzó a actuar de nuevo. Alguien mencionó la planificación de la boda porque un amigo se había comprometido. Elise se rió y dijo, pregúntenle a Corbin. Ha estado muy sensible últimamente. Travis la miró desde el otro lado de la habitación. ¿Sensible por qué? Ella se deleitó con la atención. Se hace el duro, pero sabe que no me voy a ir a ninguna parte. Algunas personas se rieron, pero más suavemente esta vez. Travis dijo, eso no es tan tierno como crees. El ambiente en la habitación cambió. Elise parpadeó. Perdón. Yo dije, eso no es tierno. Maya dijo rápidamente, ¿alguien quiere más papas fritas? Como si una bolsa de totopos pudiera salvar la situación. Elise me miró, esperando que la defendiera o peleara con Travis. No hice ninguna de las dos cosas. De camino a casa, estaba furiosa. Tu amigo me avergonzó. Miré la carretera. Repitió lo que vio. Oh, así que ahora dejas que Travis hable por ti. No.
Entonces di algo. Ya lo hice muchas veces. Se burló. Esta cosa de mártir silencioso es agotadora. Casi me río porque eso fue lo más cerca que estuvo de darse cuenta de la verdad. No estaba en silencio porque estaba herido y esperando consuelo. Estaba en silencio porque cada conversación necesaria ya había ocurrido. Unos días después, Nate también se volvió menos sutil. Un amigo de un amigo publicó una captura de pantalla que se abrió paso por el grupo, de la manera en que lo hacen las cosas complicadas. Era Nate enviando un mensaje de texto a otra persona. Me gusta que todavía viniera cuando la llamé, escribió. No quiero lidiar con ella a tiempo completo. Otro mensaje decía, no estoy tratando de ser el prometido de reemplazo de nadie. Esto se puso demasiado serio. Recuerdo haber mirado esa captura de pantalla y sentir algo extraño. No era satisfacción exactamente. Era más triste que eso. Elise pensaba que tenía a dos hombres orbitando a su alrededor, uno estable, uno emocionante, uno con quien construir, uno a quien correr. Pero Nate no quería la versión completa de ella. Quería el impulso al ego de saber que ella todavía respondía. Y yo ya no quería competir con alguien que ni siquiera quería el premio. El mensaje final llegó un viernes. Estaba en casa, ya había empacado más de lo que Elise se daba cuenta. La mayoría de mi ropa todavía estaba en el armario, pero las cosas importantes se habían ido. Los cajones parecían normales si no sabías lo que se había quitado. La carpeta de la boda estaba en una caja en casa de Travis. No porque planeara quedármela, sino porque no quería que se destruyera antes de cancelar lo que tenía mi nombre adjunto. Elise había estado inquieta todo el día. Podía notarlo por la forma en que revisaba su teléfono y fingía no hacerlo. A las 6:48 de la tarde, salió de la habitación usando jeans, botas y la chaqueta negra que solía usar cuando quería sentirse intocable. Voy a salir un rato, dijo. ¿Con quién? Parecía molesta incluso antes de que terminara la pregunta. ¿Nate? Asentí. Esperó la discusión. Dije, está bien. Sus ojos se entrecerraron. No hagas eso. ¿Hacer qué? ¿Actuar con calma de esa manera extraña? Estoy tranquilo. Voy a pasar por su casa. Está lidiando con algunas cosas. Claro. Cogió su bolso. Y cuando vuelva, no empieces un drama. Luego se fue. 2 minutos después, mi teléfono vibró. Elise, voy a pasar por casa de Nate un rato. No empieces un drama cuando llegue a casa. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, tómate tu tiempo. Llamé a Travis. Respondió con, ¿está sucediendo? Sí. Estamos en camino. Había imaginado ese momento 12 veces, y en cada versión, me sentía furioso o aterrorizado. En la vida real, me sentí concentrado. Travis apareció con 2 amigos y una furgoneta de mudanzas alquilada. Nos movimos rápidamente pero no descuidadamente. Tenía una lista impresa. Las cajas estaban etiquetadas. Tomé fotos de cada habitación antes de tocar nada. Tomé fotos de nuevo después de que mis cosas estuvieran fuera. Dejé los artículos compartidos exactamente donde estaban. Dejé su ropa colgada, su maquillaje en el baño, sus libros en el estante, su taza favorita en el armario. No quería que llegara a casa y encontrara un caos. Quería que llegara a casa y encontrara una consecuencia. El apartamento se veía extraño a medida que se vaciaba. Mi escritorio desapareció de la habitación de invitados, dejando un rectángulo pálido en la pared donde había bloqueado la luz del sol. Mi ropa salió del armario, y de repente, sus vestidos colgaban solos con demasiado espacio entre ellos. Mi lado del cajón del baño quedó vacío, excepto por una tapa de cuchilla de afeitar suelta que tiré a la basura. En la sala de estar, Travis se detuvo junto a una foto enmarcada de Elise y yo de 2 veranos antes. ¿Te llevas esto?, preguntó. La miré. Estábamos sonriendo en una barbacoa en el patio trasero. Su mano en mi pecho, mi brazo alrededor de su cintura. Recordaba ese día.
Recordaba haber pensado que había elegido bien. No, dije. La puso boca abajo sobre el soporte de la televisión. Puse las otras fotos de pareja boca abajo también. No dramático, no roto, simplemente terminado. En el mostrador de la cocina, dejé mi llave, el mando del garaje y una nota corta escrita en el reverso de una página de la carpeta de la boda. Me dijiste que lo aceptara. Acepté que esta relación ha terminado. Eso fue todo. Sin insultos, sin una carta larga, sin una lista de pruebas, sin una súplica para que entendiera. Antes de salir, me paré en la puerta y miré hacia atrás al lugar que habíamos construido juntos. El sofá se quedó. La mesa del comedor todavía se tambaleaba. La cocina todavía olía débilmente a la vela que Elise siempre compraba, aunque cada vez afirmaba que era demasiado cara. Por un segundo, el dolor me golpeó tan fuerte que casi puse mi mano en la pared para estabilizarme. Luego Travis dijo en voz baja, ¿estás bien? No, dije. Pero me voy de todos modos. Nos habíamos ido antes de que Elise regresara. Su primera llamada llegó a las 10:17 de la noche. La dejé sonar. Luego otra, y otra. Luego comenzaron los mensajes de voz. El primero era pura ira. ¿Qué demonios es esto, Corbin? No puedes simplemente irte así. Llámame. El segundo era más agudo. ¿Te llevaste tus cosas mientras no estaba en casa? ¿Hablas en serio? Eso es tan cobarde. El tercero tenía pánico bajo la rabia. Me hiciste quedar como un estúpido. ¿Entiendes eso? Me hiciste llegar a una casa vacía como si fuera una especie de broma. Para el quinto, estaba llorando. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. No puedes simplemente terminar un compromiso con una nota. Escuché cada mensaje de voz una vez y los guardé. Luego puse mi teléfono boca abajo en la mesa de la cocina de Travis e intenté dormir en su sofá. No dormí mucho. A la mañana siguiente, Elise fue al chat grupal. Elise, solo para que todos lo sepan, Corbin se mudó mientras yo no estaba en casa porque no pudo soportar que tuviera un amigo. Elise, me dejó una nota como un cobarde. Elise, así es como se ve la inseguridad. Algunas personas respondieron rápidamente. Espera, ¿qué? Se mudó. ¿Estás bien? Maya escribió, quizás esto no debería estar en el chat grupal. Luego Elise redobló la apuesta. No, la gente debería saberlo. Me ha estado castigando por tener un amigo hombre. Me senté con mi teléfono en la mano, leyéndolo desde la mesa de la cocina de Travis mientras él preparaba café detrás de mí. Dijo, no escribas una novela. No lo haré. Envié un mensaje. Corbin, no un amigo. Tu ex. Y no porque tuvieras uno, sino porque me dijiste que aceptara que todavía lo estabas viendo después de convertirme en el chiste durante semanas. Acepté que la relación había terminado. Luego adjunté 3 capturas de pantalla. La primera era su mensaje de texto de la noche anterior. Voy a pasar por casa de Nate un rato. No empieces un drama cuando llegue a casa. La segunda era la captura de pantalla que Kelly había enviado. Corbin es el seguro. Es estable. Lo superará porque odia el drama. La tercera era su ultimátum de principios de esa semana que había guardado. Todavía lo estoy viendo. Puedes aceptarlo o seguir actuando como un niño celoso. No añadí comentarios. Durante casi 10 minutos, nadie dijo nada. Las pequeñas burbujas de escritura aparecían y desaparecían. Aparecían y desaparecían. Finalmente, Travis escribió, ella lo retó a aceptarlo. Él lo hizo. Maya me escribió en privado primero. Lo siento, dijo. Pensé que solo eran cosas incómodas de pareja, luego se puso feo. Debería haber dicho algo en la cena. Respondí, gracias. Kelly también me envió un mensaje. Está diciendo que la traicioné. Siento que esto esté sucediendo. Escribí, tú no lo causaste. No todos me apoyaron.
Un amigo dijo que mudarme mientras Elise no estaba fue frío. Otro dijo que debería haber tenido una última conversación sentados. Alguien más dijo que las relaciones son complicadas y que quizás reaccioné de forma exagerada porque no se había probado nada físico. Quizás eso es lo que hace que suene como una situación de soy yo el malo. No hubo un descubrimiento dramático en una habitación de hotel, ni lápiz labial en un cuello, ni un embarazo secreto, solo semanas de falta de respeto, humillación privada, bromas públicas y una prometida que seguía retándome a tragar una cosa más. Travis, por supuesto, no tuvo paciencia para el debate. Ella ya tuvo la conversación final, dijo mientras me ayudaba a descargar cajas en un almacén. Tuvo 10 de ellas. Simplemente no le gustó la respuesta cuando dejaste de usar palabras. Elise intentó todos los ángulos después de eso. Primero, la ira. Me humillaste, me escribió. Respondí, toda la comunicación sobre el arrendamiento y las facturas compartidas debe permanecer por escrito. Luego, la culpa. Dejaste que Travis te envenenara en mi contra. Respondí, por favor, confirma si quieres quedarte con el sofá o discutir la venta de los artículos compartidos. Luego, el duelo. No puedo creer que estés tirando años por la borda de la noche a la mañana. Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. No tiré años por la borda de la noche a la mañana. Respondió de inmediato. Entonces encuéntrate conmigo y dímelo a la cara. No. Vaya. No voy a tener otra conversación privada que puedas reescribir más tarde. Esa la enfureció. Envió un largo párrafo sobre madurez, cierre, compasión y cuán cruel era terminar un compromiso por mensaje de texto. Casi respondí emocionalmente. Casi le conté cada noche que me había sentado en nuestro sofá sintiéndome como un intruso en mi propia relación. Casi le pregunté por qué mi dolor solo importaba una vez que la incomodaba a ella. En cambio, guardé el mensaje y reenvié la información relevante del contrato de arrendamiento al señor Hamley. El lado práctico tomó algunas semanas. El señor Hamley programó una inspección. Devolví la llave oficialmente. Elise se quedó en el apartamento y tuvo que demostrar que podía hacerse cargo del contrato de arrendamiento o añadir un garante. Seguí siendo responsable de mi parte hasta que la documentación cambió, lo cual fue molesto pero manejable. Me di de baja de los servicios públicos donde pude y pagué los saldos finales donde tuve que hacerlo. Dividimos los muebles compartidos por correo electrónico. Le dejé quedarse con el sofá porque pelear por cojines se sentía por debajo tanto de la relación como de la ruptura. Las cancelaciones de la boda dolieron más de lo que esperaba. No habíamos concretado todo, pero teníamos depósitos y conversaciones con proveedores. Envié un correo electrónico al contacto del lugar y pausé todo lo que estaba asociado a mi tarjeta. Cancelé la consulta con el fotógrafo. Quité mi nombre del correo electrónico compartido de la boda. Cada mensaje se sentía como tirar de un hilo de un suéter hasta que no quedaba nada reconocible. Mientras tanto, Nate hizo exactamente lo que la gente como Nate hace cuando la atención se convierte en responsabilidad. Se echó para atrás. Elise intentó apoyarse en él después de que me fui. Eso fue lo que escuché del grupo. No porque preguntara, sino porque la gente habla. Nate dejó de responder rápidamente. Luego le dijo a alguien que la situación era demasiado complicada. Luego, la captura de pantalla de su mensaje circuló más ampliamente de lo que esperaba. Me gusta que todavía viniera cuando la llamé, había escrito. No quiero lidiar con ella a tiempo completo. Cuando Elise se enteró de que la gente había visto eso, perdió el control. No con Nate. Por lo que escuché, con todos. Con Kelly por no defenderla. Con Maya por ser distante. Con Travis por odiarla siempre. Conmigo por poner a la gente en su contra. Todavía no entendía. Yo no había puesto a nadie en su contra. Había dejado de protegerla del patrón que ella creó frente a ellos. Aproximadamente un mes después de mudarme, pidió reunirse una vez más. El asunto de su correo electrónico era cierre. Casi lo borré sin abrirlo, pero lo leí porque una parte de mí todavía estaba entrenada para preocuparse cuando Elise decía que estaba sufriendo. Escribió que me extrañaba. Escribió que el apartamento se sentía vacío.
Escribió que Nate no había significado nada. No realmente. Dijo que había estado confundida y asustada de casarse y que reconectar con él la hacía sentir joven de nuevo. Dijo que nunca engañó físicamente, como si esa fuera la única línea que importara. Dijo que quería sentarse como adultos y ver si quedaba algo por salvar. Esperé hasta la mañana siguiente para responder. Ninguna reunión privada. Si quedan asuntos pendientes del contrato o de la propiedad, envíalos por correo electrónico. Si se trata de la relación, mi respuesta es final. Respondió en 5 minutos. No significó nada. Ese fue el mensaje que finalmente me hizo responder como yo mismo de nuevo. Entonces nos arriesgaste por algo sin sentido. No respondió durante 3 días. Cuando lo hizo, su mensaje fue más corto. ¿Alguna vez me amaste? Me quedé con esa pregunta más tiempo del que debería porque sí, la amé. Amé a la mujer que bailaba descalza en la cocina mientras los panqueques se quemaban. Amé a la mujer que lloraba durante las películas antiguas y fingía que tenía alergias. Amé a la mujer que me ayudó a construir un hogar con muebles desiguales y bromas internas, pero no sabía cómo seguir amando a alguien que había convertido mi paciencia en un arma contra mí. Así que escribí lo único que quedaba. No me fui porque tuvieras un pasado. Me fui porque seguiste trayéndolo a nuestro presente y me retaste a vivir con ello. Después de eso, la bloqueé de todas partes excepto del correo electrónico. El grupo de amigos nunca se recuperó por completo. Algunas personas se quedaron cerca de ella, algunas se quedaron cerca de mí, algunas desaparecieron porque odiaban el conflicto más de lo que les importaba la verdad. Maya y yo somos amigables ahora, aunque no cercanos. Kelly se disculpó una vez en persona cuando nos encontramos en una cena de cumpleaños meses después. Debería haber sido más valiente, dijo. Le dije, yo también. Pareció sorprendida, pero lo decía en serio. Debería haber sido más valiente antes, no más ruidoso, no más enojado, más valiente. Lo suficientemente valiente como para creer en mi propia incomodidad antes de que se convirtiera en evidencia. Lo suficientemente valiente como para dejar de explicar el respeto básico a alguien que se beneficiaba de malinterpretarlo. Lo suficientemente valiente como para irme antes del insulto final. Pero lo logré. El primer domingo en mi nuevo lugar, me desperté en un colchón en el suelo rodeado de cajas a medio desempacar. Mi cafetera estaba en el mostrador. Mis cuchillos estaban en el cajón equivocado. Mi ropa todavía estaba mayormente en bolsas de basura porque me había quedado sin cajas y me negué a comprar más. Hice panqueques. La cocina estaba demasiado silenciosa. Nadie se paró en la puerta burlándose del primero. Nadie preguntó si había visto su teléfono. Nadie salió al patio para atender una llamada de un hombre del que me dijeron que no me preocupara. Quemé el primer panqueque de todos modos. Me reí cuando sucedió. No porque estuviera bien, sino porque por primera vez en meses, el error era solo un panqueque. No verifiqué dónde estaba Elise. No me pregunté a quién le estaba enviando mensajes de texto. No ensayé una discusión en mi cabeza mientras pretendía ver la televisión. Irme en silencio no fue debilidad. Fue la primera vez que dejé de negociar con la falta de respeto.